Bueno, les decía que titulamos ya desde el año anterior este tema como alimentar cuerpo y espíritu. Creo que en varias ocasiones hemos escuchado esto de que somos lo que comemos, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, si queremos, hecho de modo muy sencillo, pero poniendo como algo más positivo todo lo natural, frutas, verduras, y como aquello que no nos ayuda, los alimentos más procesados, aquellos que pues luego sí llenan, pero también sabemos que no nos nutren del todo, ¿no? Otra sugerencia de, de cómo distribuir los alimentos, y que bueno, en eso, ahí sí tenemos aquí nutriólogos entre nosotros, ya luego nos darán ellos más pistas, ¿no? ¿Por qué revisar esto que nos alimenta? ¿Por qué revisar qué es aquello que nos nutre? Porque aunque pareciera que el comer o el alimentarnos es lo más natural, muchas veces hasta que no vamos con el médico o el nutriólogo nos damos cuenta de que no sabemos del todo, ¿verdad? O de que nuestras dietas no siempre cubren nuestras necesidades, o que también hay algunos requerimientos propios como del metabolismo de cada uno, ¿no? Entonces, por eso, como algunos ejemplos ponemos aquí, pero lo más importante, más que ahorita darles planes dietéticos o recetas mágicas de qué comer o qué no comer, lo principal tiene que ver en cómo alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo, pues es lo más inmediato, y desde pequeños, pues el mismo instinto nos lleva a alimentarnos, ¿no? No sabemos al inicio de nuestra vida hablar, pero el llanto es lo que expresa la necesidad de nuestro alimento, y poco a poco vamos aprendiendo a comer. Empezamos a decir que tenemos hambre, empezamos a decir qué nos gusta, a identificar qué no nos gusta, qué puede hacernos daño, qué es lo que puede ayudarnos más en alguna circunstancia. Pensemos cuando estamos enfermos. Pero a veces el cómo alimentamos nuestro espíritu es algo que, por desgracia, se nos puede ir pasando un poco de noche, ¿no? O quedarnos como en cosas muy esenciales, y no por hacer menos lo esencial. Como vamos a ver, lo esencial, lo básico de nuestra vida cristiana se conserva, pero ¿cómo le vamos dando toda esa riqueza y variedad de alimentos a nuestro espíritu? Así como lo vimos muy de pasadito ahorita en estas imágenes, que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? La variedad de alimentos, la riqueza de alimentos que se complementan, no que se contraponen, que van dando esa nutrición a nuestra vida, y nos van pues dando esa fuerza, esa vitalidad, ¿no? Entonces, que podamos tener en mente el cómo alimentamos nuestro espíritu. Y ojo, no es para hacernos ahorita un examen de conciencia culpabilizante, sino reconocer también a lo mejor qué elementos ya por nuestra formación, tanto en el apostolado de la cruz como en nuestras comunidades parroquiales, como en nuestra propia familia, a lo mejor hay elementos que ya traemos y otros que quizás conocemos menos y que podemos ir integrando. La idea, como les decía hace un momento y lo repito, no es suplantar, sino de veras poder ir integrando esa variedad de elementos sabrosos que quieren enriquecer pues nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestro ser de cristianos. Una indicación práctica: si en algo no soy claro, por favor, me
me mandan un mensajito en el chat o se lo ponen para todos y igual periódicamente iré diciendo a ver si hay alguna duda, pero la idea más que hacer una lección es poder ofrecer algunas pistas y entonces que las podamos compartir, ¿sí? Entonces, que las cosas queden claras, es el interés. Entonces, sin ninguna dificultad, pues ponemos ahí en el chat la pregunta y yo trataré de responderla hasta donde estén mis posibilidades, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a tratar de asomarnos a esto que puede ser o que quiere ser el alimento para nuestro espíritu y que nos propone también nuestra obra El Apostolado de la Cruz. En el número 46 de nuestros estatutos nuevos, el librito azul que creo que todos conocemos, si no ahorita al final de la presentación se los muestro. Al hablarnos en el capítulo de la formación, que es el capítulo 6, después de los principios y las etapas, se nos dice esto: cada apóstol de la cruz es el primer responsable de su propia formación. Y a lo mejor de inicio nos puede parecer un poco extraño que si yo voy llegando al apostolado, ¿cómo es que yo soy responsable de mi formación? Pues sí, porque el apostolado te va a ofrecer cursos, talleres, retiros, pero el aprovechamiento que hagas de ellos te toca a ti, ¿sí? El aprovechamiento que yo haga de cada uno de estos recursos me corresponde a mí, ¿sí? Si yo estoy... Padre. Sí, ya aquí ando. Ya estuvo, padre. Entonces decía, si yo procuro, busco, eso me hace bien, ¿sí? Si yo simplemente voy como pasando hojas de mi libro, voy quemando etapas y siempre solamente ¿y qué más? Y no profundizo o no trato de también ir configurando mi vida con esto que voy descubriendo y sobre todo que voy cultivando desde mi relación con Dios, entonces pues esa infinidad de recursos se queda en un nivel solo de superficie, ¿no? Por eso entonces que hay una responsabilidad de cada uno. Ojo, esto no quiere decir que yo tengo que hacer todo, ¿verdad? Para eso hay animadores, para eso hay formadores, para eso hay un consejo en cada centro, para eso hay un consejo regional y un consejo central que nos van marcando las directrices, que van acompañando nuestros procesos, pero que en ningún momento se pueden sobreponer o suplantar mi disposición personal, ¿verdad? Y que en esto nos puede servir lo que nos dice Lucas en el capítulo 6, son palabras del Señor donde habla de que no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Así como el mal sacará de su mal, de su mal corazón saca lo malo. La idea es entonces que todo esto que vamos viviendo como propuesta del apostolado de la cruz, pues vaya haciendo ese bien, ese tesoro de bondad, o vaya acrecentándolo junto con lo que cada uno tiene, ¿verdad? Por historia, por formación, por las opciones que ha hecho, porque en todos también está sembrado el bien como un regalo del Señor, porque somos hechura suya, a imagen y semejanza. Entonces, lo que quiere esta formación en el apostolado de la cruz es ayudarnos a potenciar esta bondad y que se exprese, ¿sí? Entonces, esta formación también, a la vez de que es nuestra responsabilidad, es también la invitación a que se vaya expresando, ¿no? Como esos frutos, como esos regalos que el Señor nos da
para que también nosotros a nuestra vez lo vayamos compartiendo, ¿sí? Entonces, ya se nos dice esto, que es una pista importante, es nuestra responsabilidad, pero no solos. Es nuestra responsabilidad, pero también, como ahorita vamos a ver, nuestra obra nos ofrece diferentes caminos, porque no es nada más aventarnos, como dicen, al ruedo, ¿verdad? Te toca hacer algo, ¿no? Sí, nos toca, tenemos un rol protagónico porque somos siempre considerados personas libres, conscientes, que saben y pueden asimilar lo que se presenta y que pueden construir. Y por eso se nos llama a que ese fruto que nuestra formación nos da también se vaya expresando de infinidad de maneras. Podríamos decir, con la riqueza de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, padre. Sí, muy bien. Ahora, vamos a ver algo que en la versión anterior de nuestros estatutos, que es un librito naranja que ahorita al final también les enseño, ahí en el capítulo 4 se nos mencionaban unos medios para progresar en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, son como recursos, caminos que nos quieren llevar a que nuestra formación dentro del apostolado vaya surtiendo de veras, vaya dando frutos, vaya siendo fecunda en nuestra persona. Y aquí está la lista que ahorita los vamos a ir desglosando cada uno. Pero ojo, dice medios. Lo principal es que vivamos nuestra vida cristiana movidos por el Espíritu Santo para hacer la ofrenda de nuestra vida con Jesús. ¿Sí? Los medios son recursos. ¿Sí? No son lo principal o lo único. Nos aportan algo, pero contribuyen a. Son recursos para que vayamos viviendo nuestra vocación como apóstoles de la cruz. ¿Sí? Y algo que nos puede ayudar como para que no perdamos de vista que son precisamente estos medios, lo podemos tomar a la luz de lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y en estos versículos del 1 al 18. No lo leo completo el texto porque creo que lo conocemos bien y de hecho dentro de unos días lo vamos a escuchar de este miércoles al otro, en el miércoles de ceniza, porque nos va a hablar de algunos medios. En concreto el Evangelio nos habla de 3: el ayuno, la oración y la limosna. ¿Sí? Este capítulo 6 nos inicia diciendo: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Sí? Y nos va a decir: cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que se hacen ver en las plazas, y tú ora en tu cuarto, en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y por último, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ojo, cito este pasaje no para decir que todos estos medios tienen que hacerse en lo secreto o no pueden ser vistos por nadie, casi como si tuviéramos que hacer algo en modo furtivo o escondidos, no. El punto es que en todo esto descubrimos que son medios para esa relación con el Padre. En esto vemos también que la valoración o el aplauso de otros no es lo principal, ¿sí? En esto vemos también, como decía, que son caminos, ¿sí? Caminos, como dice aquí, no para evadirnos de nuestra realidad. Entonces no porque yo tenga que hacer mi oración, no puedo ayudar en casa, no porque yo tenga que trabajar en la humildad, no deba
no pueda o no deba ayudar y dar un tema, sino que todo esto es para vivir mejor nuestra realidad, pero desde esa óptica de relación con el Señor. Segundo, no son recetas infalibles, así como el ayuno, la oración, la limosna, dependen también del corazón con que se hagan. Estos medios que vamos a ver para progresar en nuestro espíritu también dependen de cuál es mi actitud, cuál es mi disposición. Y por eso, esta invitación, ¿no? A asumirlos con fe, asumirlos con amor y con constancia y esfuerzo. Con fe porque es la dimensión de nuestra relación con Dios, pero que es sobre todo una relación de amor, no por obligación, no por temor, no por conveniencia, había entrado a estudiar filosofía. Sino Filosofía lo en estudié. esa entrega amorosa al Señor, con constancia también, porque quizás algunos de estos no estamos habituados y nos va a pedir el ejercicio una y otra vez para asimilar su práctica, para asimilar también pues, el valor que quiere suscitarse en nosotros y también con esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces implican un cambio en nuestro modo de proceder, en nuestro modo de entendernos, en nuestro modo de relacionarnos. Entonces, por eso nos piden también un esfuerzo. Que ojo, el hecho de que me cuesten trabajo, nos cuesten trabajo a veces, no quiere decir que estamos necesariamente fallando o que nos hemos equivocado de camino, sino precisamente es lo contrario, que es ahí donde necesitamos insistir, ¿no? Y claramente, pues que en cada uno de estos medios hay que considerar la situación de cada persona, de cada comunidad y cada centro. No es lo mismo artículo que leí de su la situación que se vive, por ejemplo, en el campo que en la ciudad, en un grupo de personas mayores, en un grupo de adultos jóvenes. Y es algo... También no es lo mismo, por ejemplo, el funcionamiento de un grupo de adultos, a un grupo de jóvenes, un grupo de matrimonios, un grupo de señoras o de señores. Entonces, ahí, digamos, estos medios son susceptibles o es necesario que los adaptemos a nuestra situación. ¿Sí? Hasta aquí habría alguna pregunta, si gustan escribirla en el chat. Si no hubiera algo que no quede claro, entonces comenzamos a ver estos medios que nos propone nuestro apostolado de la cruz. El primer medio es la cadena de amor, que a lo mejor algunos ya la han visto, otros apenas se están asomando a ella. Aquí una notita que hago también. Va a haber unas citas como esta que aparece en el primer punto que dice ERAC, que es Estatutos y Reglamentos del Apostolado de la Cruz. Esa es la edición anterior, ¿sí? Cuando aparezca en cambio EAC, es Estatutos del Apostolado de la Cruz. ¿Por qué cambió esto? Porque cuando nuestra obra se organizó en regiones, quedó a cada región el hacer su reglamento, es decir, las normas más propias de funcionamiento. Entonces, solamente para que al ver estas referencias bibliográficas no nos perdamos, cuando es ERAC con R, es la edición anterior, la versión anterior de los estatutos, cuando es sin R, es la versión actual, ¿sí? De todas formas, este material se les va a enviar. Entonces nos decían nuestros estatutos anteriores que el modo característico de vivir el sacerdocio bautismal de quienes vivimos la espiritualidad de la cruz es la cadena de amor. ¿Por qué? Porque la cadena de amor no solamente es un conjunto de virtudes, un manojo podríamos decir, sino son las virtudes de Jesús sacerdote y víctima, ¿sí? Y por eso Jesús le pide a Conchita que esa cadena de amor, que es una cadena de oro, donde
las piedras preciosas que la van adornando son las virtudes que se ejercen por amor, son las que nos configuran con Jesús, sacerdote y víctima. Son las que nos hacen parecernos a Él, ¿sí? Entonces, por eso es que se nos dice claramente desde el inicio, es nuestro modo característico de vivir el sacerdocio bautismal. Y en un librito que hace el padre Luis Ruiz, se llama Oblación Sacerdotal de Cristo, que precisamente explica este funcionamiento de la cadena, nos dice, este sacerdocio, podríamos decir, este modo de vivir el sacerdocio de Cristo, que es la cadena de amor, consiste en vivir una actitud de ofrenda permanente de Jesús y de nosotros mismos bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí podremos subrayar actitud de ofrenda. Estas virtudes, entonces, que conocemos en la cadena de amor, la humildad, el sacrificio, la pobreza, la oración, etcétera, todo eso que busca formar en nosotros esta actitud de ofrenda permanente, que nuestra vida sea una ofrenda permanente de Jesús al Padre y de nosotros con Él, no por nuestra propia iniciativa, no por la genialidad de alguien, sino movidos por el Espíritu Santo. Entonces eso también nos pone ya en una disposición de escucha de la voz de Dios para nosotros, que lo veremos más adelante en el discernimiento, pero es entonces ese modo de vivirnos, esa actitud, esa disposición. Y podríamos decirlo como en una frase, ¿no? Todas las cosas de la vida cotidiana vividas en el amor y la entrega, ¿sí? Entonces, si nos ayuda como a modo de un lema, cada uno de estos medios vamos a tener una frasecita al final. Podemos decir, ¿qué es la cadena de amores? Que todas las cosas de la vida cotidiana sean vividas en el amor y en la entrega, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Este siguiente medio es la atención amorosa a Dios, que esto es una enseñanza del padre Félix. Cuando a nosotros, sus hijos, los misioneros, nos hablaba de la relación con Dios, nos hablaba de esta atención amorosa, ¿sí? Que es no solamente ir diciendo oraciones, sino como dice aquí, una fuente de relación personal con Dios y de comunión fraterna. ¿Por qué? Porque es ponernos en esa sintonía con Dios en el ordinario de nuestra vida y también es esa sintonía con nuestros hermanos, no por obligación, sino que surge naturalmente, porque es la relación con Dios, nuestro Padre, una relación filial que nos pone también en la óptica de la fraternidad, porque nos reconocemos todos hijos de este mismo Padre. Y por eso el padre Félix usaba esta imagen, que está ahí en el segundo puntito, la imagen del girasol. Sabemos que es la flor que va siguiendo el movimiento del sol, ¿no? Oh Padre, seremos todos tus girasoles, mirándote de la mañana a la noche, innumerable multitud de florecitas enamoradas, enviando su perfume hasta tu trono. ¿Por qué? Porque van siguiendo este movimiento del sol. Entonces que también nosotros podamos seguir nuestra presencia o signos de la presencia de Dios en nuestra vida a lo largo de cada día, ¿sí? Y que de ahí surge que el agradecimiento, la alabanza, la petición de perdón, también la petición pues por otros, pero se vive dentro de un espíritu de fe, ¿no? Y no como una obligación, sino como ese don continuo, ¿no? Y como dice aquí, podríamos decir que son estos detalles extras de interés, de cariño, de amor, de perdón, de agradecimiento, ¿no? Como ese poquito más que luego
cuando uno está enamorado, cuando uno piensa, no sé, en los hijos, en los amigos, en aquel que está necesitado, pues a ver, una llamadita, ¿no? Un mensaje, un detallito de regalo. Es exactamente eso, ¿no? En nuestra relación con Dios, y que eso sabemos, nos va a abrir siempre también a nuestros hermanos. Siguiente medio, la liturgia. Aquí una notita de método, lo que decíamos en este primer puntito, si se fijan ya la anotación dice EAC, entonces esos son los estatutos nuevos. Ahí en el número 16 nos dice, tenemos en la liturgia la fuente y el culmen de nuestra vida, y participamos en la celebración de los sacramentos de modo pleno, activo y consciente. En la liturgia está esa fuente de nuestra vida cristiana, pero también el culmen, y esto lo dice el Vaticano II, ¿no? Es ese manantial y cumbre, la liturgia. Y ahí participamos del sacerdocio de Cristo en los sacramentos, que pide de nosotros también ya una disposición, ¿no? Participar plenamente, participar activamente, que no solamente ser espectadores, sino adherirnos a lo que ahí se va haciendo y diciendo, y en modo consciente, ¿verdad? No por inercia, no por sola costumbre, sino, sí, a lo mejor es algo que siempre hemos acostumbrado en mi familia, participar en la Santa Misa, participar en los rosarios o los novenarios, perfecto, pero luego con plena conciencia, no solamente porque hay que hacerlo, sino porque decidimos hacerlo, ¿sí? Y en esto, también el padre Félix nos enseñaba que no puede haber una verdadera vida contemplativa sin vida litúrgica. Eso que decíamos de esa atención amorosa a Dios, ¿no? Ese vivir en esa sintonía con el Señor, no lo hago al margen de las celebraciones de la iglesia, sino que esas dos vidas, la vida contemplativa de oración, se alimenta de la vida litúrgica y viceversa, ¿sí? Y dan al Padre esos adoradores en espíritu que Cristo nuestro Señor anunciaba a la samaritana. Y en eso recordamos en el Evangelio de Juan ese encuentro de Jesús y la samaritana, donde ella le pregunta, a ver, ¿dónde hay que adorar a Dios? Dice, Jesús, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No se refiere a un lugar físico, descalificando otro, sino en una vida que se vuelve adoración a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Cultivando nuestra vida de oración y cultivando nuestra vida litúrgica. Esto lo podríamos decir, si queremos, como en una frase o en un lema, a lo mejor un poquito más cercano a nosotros, que integro mi vida a la Eucaristía, no la dejo al margen, sino voy y la presento ahí al Señor, y también integro la Eucaristía a mi vida. No se vuelve un apartado, ¿no? Para donde solamente ese tiempo se lo dedico a Dios, sino que ese momento de encuentro intenso con el Señor a través de la Eucaristía, de la escucha de su palabra, del recibirlo en la comunión, pues es mi fuerza para lo ordinario de mi vida. Y donde también voy a llegar a la Eucaristía con lo que he vivido, con las derrotas y los triunfos, con las luces y las sombras, pero todo eso se vuelve ofrenda al Señor. Entonces, por eso esa integración entre la Eucaristía y la vida, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, No padre. sé si hay alguna pregunta, algo que no quede claro hasta ahorita. Pues nadie ha puesto nada. Yo creo que todo está claro, padre. Bueno, seguimos entonces adelante. Siguiente medio, la oración, ¿sí? Nos dicen nuestros estatutos, en el número 17, nos distinguimos, los apóstoles de la cruz, por ser mujeres y hombres de oración. Y aquí ya se nos va a desglosar todavía un poquito más, ¿verdad? Venimos de hablar de la liturgia, entonces alimentamos nuestra vida interior, ¿cómo? Con la Eucaristía.
¿De qué otro modo? Con la Sagrada Escritura, la Biblia, estudiándola, orándola, saboreándola, con el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza de la iglesia, y ahí entran, por ejemplo, las cartas pastorales de nuestros obispos, pero también las indicaciones que luego vienen del Vaticano, de alguna congregación vaticana, o los documentos del Santo Padre, que en eso, por ejemplo, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco nos han regalado una infinidad de temas y unas joyas de veras de enseñanza cristiana que nos dan para mucho tiempo para seguir estudiando, ¿no? Y que nos invitan a revisarnos también a la luz de la fe. Y por último se habla de nuestras fuentes. ¿Qué es esto? Los textos de Conchita, del Padre Félix, de Monseñor Ibarra, de Monseñor Martínez, las fuentes propias de nuestra espiritualidad. Todo esto, ¿a qué quiere ayudarnos? A crear en nosotros este espíritu de oración, ¿verdad? Y como nos dice el siguiente siguiente apartado, perdón, el número 20, nos sentimos llamadas a vivir una profunda e íntima experiencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya lo acabamos de decir con la liturgia, la Eucaristía no está desligada de la vida ni la vida de la liturgia, y nuestra experiencia de Dios, ahora lo decimos, no está desligada de ninguna área de nuestra vida. ¿Sí? Y por eso tenemos esa infinidad de recursos. Hay también a veces que talleres de oración, algunos libros que nos pueden ayudar, libros espirituales que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra oración, pero bueno, aquí se nos presenta lo básico, ¿no? Nuestra Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, la puerta de entrada a nuestra vida de fe es el bautismo, pero la Eucaristía es la mesa de la familia, donde el Señor es el que prepara el banquete y se nos da en alimento, la Sagrada Escritura, que es su palabra viva, que aunque a lo mejor hemos escuchado muchas veces la misma parábola, la misma página del Evangelio, nunca estamos en la misma situación que la vez pasada o que la próxima vez que la escuchemos. Entonces se vuelve una palabra nueva que puede también hacer resonar en nosotros diferentes elementos si dejamos que toque nuestra vida, ¿sí? El magisterio de la iglesia, que ya les dije que tiene una grande riqueza, y las fuentes de nuestro espíritu, que ya nos van dando ese toque particular de lo que nos toca como apóstoles de la cruz. Entonces, por eso llamados a una íntima experiencia de Dios. Claro que esto también tiene una dimensión comunitaria, claro que esto también se comparte y se celebra, pero hay elementos que es esa tierra sagrada del corazón de cada uno, donde solamente el Señor puede entrar si nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, este es el misterio de la fe, al haber explicado todo el credo. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Esto que creemos y que celebramos es para conformarnos con Cristo, por la acción del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y lo vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Entonces, esta relación, que como toda relación, pide tiempo, pide que la cultivemos, pide que nos dejemos modelar en la relación con los amigos, con la persona amada, con la familia, también nos vamos modelando, no somos ya una roca, un monolito hecho para siempre. Ahí vamos aprendiendo a pulir nuestros modos, a dejar salir lo mejor de nosotros mismos, a ir evitando que salga a veces los detalles más agresivos, etcétera. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios.
no solamente es lo que aprendí, sino lo que voy conociendo. No solamente es lo que ya está escrito, sino lo que voy viviendo y aprendiendo del Señor y cómo lo voy recibiendo. Y cómo yo también me voy mostrando y sobre todo eso, me voy dejando modelar por Él. ¿Sí? Entonces, eso nos pide tiempo, nos pide atención, para que no se vuelva una rutina, para que no pierda vida, para que no pierda frescura. Y esto podríamos decirlo, así como en resumidas cuentas, diálogos íntimos para conocernos, momentos para compartir la vida, los sentimientos y para escuchar al otro con mayúscula, que es al Señor. ¿Verdad? Donde vamos aprendiendo ya no solamente a encontrar mi modo de orar, sino cuál es el camino por el que el Señor me quiere llevar. A lo mejor a mí me gusta hablar mucho, pero el Señor me pedirá que vaya empezando a escuchar, ¿no? A lo mejor a mí me gustaba, yo pretendía siempre dejar todo de lado y el Señor me invita a traer todo eso y hacerlo ofrenda. O a lo mejor yo pretendía como ir marcando la pauta y el Señor me invita a dejarme llevar por el camino que Él quiera y entonces ahí es donde esa relación sigue creciendo. ¿Sí? Entonces, otro medio más, la oración. Pasamos al siguiente. La devoción a María. Nos decían los estatutos anteriores, los miembros del apostolado de la cruz. Debemos distinguirnos por nuestro amor filial a María, Madre de Jesús y de la Iglesia. Fomentaremos su devoción como camino para encarnar a Cristo sacerdote. La acompañaremos especialmente en el misterio de su soledad y la seguiremos en la fe profunda, la esperanza firme y el amor doloroso con que vivió su ofrenda sacerdotal en esa época fecunda de su vida. ¿Por qué esto? Porque María es el modelo del discípulo, es la primera que acoge a Jesús. María, por lo tanto, entonces es también el modelo de la iglesia y lo va a ser también el modelo para Concepción Cabrera de Armida. Recordemos, la gracia central para Conchita es la encarnación mística, que tiene su modelo en la encarnación en el seno de María. Y entonces ese es el modelo para todos los cristianos y mucho más para nosotros apóstoles de la cruz. María es la que hace también ofrenda de su hijo. Lo acabamos de celebrar el 2 de febrero. Y cuando ella y José van a presentar a Jesús, pero también lo ofrecerá al pie de la cruz. Pero también ofrecerá la oración de la comunidad y la acompañará en esa espera del Espíritu Santo. Y donde ella también en lo ordinario de la vida va a seguir viviendo su ofrenda. Entonces, por eso esta devoción a María. Y Jesús le dice un día a Conchita, por el Espíritu Santo, ofréceme crucificado al Padre por María y en su unión, regálame a mi sacerdote. No le dice, quédate conmigo, ¿no? Que yo me quede contigo y cuídame mucho, aprecióme, sino por el Espíritu Santo, deja que te mueva. ¿Para qué? Para que me ofrezcas crucificado al Padre por María, junto con ella. Regálame a mi sacerdote. Y esto el padre Félix nos lo decía de un modo muy sencillo, pero también muy efectivo, ¿no? Con María todo, sin ella nada. Entonces ella es este modelo también para nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, padre. Sí, no hay alguna pregunta. Si hay alguna Muy pregunta, bien. aprovechen ahorita. Sí, vamos a la mitad de los medios. Todavía tenemos tiempo. Nos falta un poquito, digo, ya no hacemos la introducción, pero si hubiera algo que no quedara claro. Seguimos entonces. El sexto medio es el estudio. ¿Sí?
Para identificarnos mejor con Cristo Jesús, trataremos de conocerlo cada día más y de profundizar en su misterio sacerdotal. ¿Cómo voy a ir asimilando este modo de Jesús? Conociéndolo. Y claro que el medio privilegiado en eso va a ser la oración, pero también esto no está peleado con el estudio, ¿verdad? Porque el estudio nos ayuda como a irnos aclarando también esas ideas, para ir buscando dónde nos identificamos más fácilmente o qué elementos pueden sernos a lo mejor un poco menos familiares. Entonces, se trata también de adentrarnos en la palabra de Dios, en la vida cristiana, en la riqueza espiritual que tenemos por nuestros padres en el espíritu, que también no por nada pues escribieron muchísimo. Entonces ahí hay un manantial enorme que, ojo, no es solo para nosotros, sino es para compartir. Y esto le decía el padre Félix a sus misioneros cuando los mandaba a estudiar a Roma. El estudio, sus estudios, los preparan, los elevan, los establecen cada día en más luz, los maduran y sobre todo los unen a Jesús por el mayor conocimiento que les dan de él. ¿Sí? Que ese sea también un criterio, no solo saber por saber, sino saber para estar más unidos al Señor. Y saber para estar más unidos y poder dar fruto y servir. Por eso podemos decir, como este lema o esta frase sintética, sabiduría para edificar, sabiduría para servir. ¿Sí? Que ojalá que todo esto que vayamos saboreando de nuestra vida cristiana y sobre todo de nuestra espiritualidad de la cruz, vaya hacia allá, a que sea un regalo para otros. Sí, alguien nos dice, Andrea, nadie ama lo que no conoce. Perfecto. ¿Sí? Entonces, también decía San Agustín, ¿no? Conocer para amar, amar para conocer. ¿Sí? Entonces, por eso también el estudio, por eso nos ponemos ahí con nuestros manuales, para ir adentrando, ¿no? Para ir saboreando más y también para poderlo compartir. ¿Sí? El séptimo medio es el discernimiento. ¿Sí? Para vivir la actitud de obediencia filial, es decir, la obediencia de hijo de Jesús hacia el Padre, buscaremos estar en discernimiento continuo de la voluntad de Dios. ¿Qué es esto del discernimiento? Es clarificarnos. Clarificarnos y como cuando pasamos algún material por el sedazo, donde se van quitando las impurezas, las basuritas, aquello que no sirve, de eso se trata el discernimiento, ir quitando aquello que no nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, aquello que no es voluntad de Dios en nuestras vidas. Que podemos decir, pues está claro que seamos buenos, sí, pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se traduce, se desglosa en cada situación de nuestra vida? ¿Cómo esto se va a expresar en mi situación específica, en mi grupo que estoy, a lo mejor en McAllen, en Harlingen, en Bronzeville, la situación de vida que tengo también? Entonces, para ir haciendo esa claridad, esa luz, esa clarificación en mi vida, necesito esta actitud de discernimiento, es decir, buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Y para esto también hay herramientas. Está el acompañamiento espiritual, están los métodos de discernimiento, conocemos en la historia de la Iglesia, especialmente las reglas de discernimiento que escribió Ignacio de Loyola, pero también en todos estos medios que estamos viendo, ahí tenemos pistas. ¿Por qué? Porque nos quieren llevar a nuestra configuración con Jesús sacerdote y víctima. Entonces, aquello que me conduzca a vivir más plenamente mi sacerdocio bautismal en unión con Jesús, eso es algo
que tiene que ver con la voluntad de Dios. Aquello que me aleja no va a ser, ¿sí? Y aquí el padre Félix nos lo comparten en un testimonio que escribe. ¿Cuántas veces quise yo ir adelante y portar el camino que había yo pensado? Y nuestro Señor, por medios apropiados, me detuvo. ¿Cuántas veces quise ir a la derecha y nuestro Señor me hizo ir a la izquierda? ¿Cuántas veces me quise parar y nuestro Señor me hizo sentir fuerte empuje para ir adelante? Sí. ¿Eso qué le pidió el padre Félix? Estar abierto a dejarse modelar y modificar por el Señor. Porque dice, yo quería ir adelante y por el camino que tenía, y muy probablemente no era algo malo, pero el Señor me detuvo. Entonces quiere decir que él estuvo atento, que no se aferró y que no se cerró a aquello que había decidido. O él entendía que tenía que dar la vuelta en algún lugar y Jesús le dice, es por otro camino. ¿Sí? Como dice ahí, claro, por medios adecuados. El padre Félix siempre consultaba sus decisiones cuando era marista, con sus superiores maristas, cuando funda los misioneros, con los obispos y con su director espiritual. Entonces ahí hay esos recursos, esas herramientas para ir clarificando la voluntad de Dios, ¿sí? Pero eso pide de nosotros disposición a buscar y también disposición a dejarnos modelar. Y también dice, ¿cuántas veces me quise parar? ¿Por qué se habrá querido parar? Porque estaría cansado, porque a lo mejor no sentía que tenía las cosas claras en su mente, pero el Señor me hizo sentir ese fuerte empuje. Entonces pide también una grande conciencia de nosotros mismos, de qué se mueve en nuestro corazón, qué se mueve en nuestro pensamiento y hacia dónde nos lleva. Si nos lleva a que nuestra mente y nuestro corazón se ordenen en el amor de Dios, adelante. Si nos lleva a dispersarnos, a perdernos del centro, que es el amor del Señor, la ofrenda de la vida al modo de Jesús, ese no es el camino, ¿sí? Entonces, por eso, como una pista, como un lema que también nos puede ayudar, se trata de ordenar la mente y el corazón, pero desde el amor de Dios. Entonces, para eso también hay que preguntarle a Él, ¿verdad? Que sea Él el que nos vaya diciendo cuál es ese modo de ordenar, de que todo se vaya articulando nuestra vida desde su amor, ¿sí? Octavo elemento, octavo medio, la dimensión comunitaria. La dimensión comunitaria es nuestra manera de ser iglesia, ¿sí? Ejemplo de los primeros cristianos, estaremos atentos y sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Y el Concilio Vaticano II nos recuerda que en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios santificar a los hombres, santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente, dice Lumen Gentium. Entonces, eso es importante. La dimensión de comunidad. La iglesia no somos individuos aislados. Claro, está la responsabilidad personal de cada uno, eso nada lo quita, pero nos acompañamos. Somos iglesia, somos familia y somos hermanos. Por eso, siempre un elemento importantísimo es si creamos o no comunión. Lo sectario es lo que divide, lo que separa, lo que se aleja de la comunión. Entonces, por eso la importancia de mantenernos en comunión entre nosotros, pero en comunión también con la iglesia, con las parroquias en donde estamos y a las que pertenecemos, en la diócesis en la que nos encontramos. Es fundamental, ¿sí? Y aquí, esto que nos dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti,
Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Y yo creo que esto es bien bonito, porque dice eso, soñar, atrevernos a imaginar y a desear y a conquistar y construir algo nuevo. ¿Sí? No conformarnos a que así tienen que ser las cosas. Claro que en nuestra realidad o en nuestras realidades hay muchos elementos positivos y hay que valorarlos, pero también hay muchas carencias y eso es lo que no puede seguir así. Y nos toca a nosotros, juntos, ir haciendo algo para que esto cambie. ¿Sí? Y eso, todos como hermanos, claro, habrá quien coordine, quien haga cabeza, pero todos como hermanos, todos sabiéndonos queridos que tenemos un lugar. ¿Sí? Y esto lo podríamos decir así, a modo de lema: vivir relaciones profundas, caminar con los demás, cuidándolos y dejándome cuidar por ellos. Hoy la primera lectura del libro del Génesis, ¿no? Caín, ¿qué hiciste con tu hermano?, pregunta el Señor. O sea, ¿acaso soy el custodio? Sí, somos custodios de nuestros hermanos y ellos de nosotros. Entonces, vivir estas relaciones profundas y caminar juntos en el cuidado mutuo. Noveno medio para progresar en nuestro espíritu, el servicio apostólico. Nuestra vocación de apóstoles de la cruz y del Espíritu Santo nos pide vivir en comunión con Jesús y la Iglesia, como impulsando la santidad con nuestro testimonio de vida. Qué bueno que yo me esfuerce por vivir coherentemente, por vivir también con otros, pero eso también se expresa, ¿no? ¿Cómo? Impulsando la vivencia de la santidad, que es a final de cuentas la vivencia de nuestra vocación cristiana. No es el privilegio de unos cuantos, ¿sí? Entonces, como apóstoles de la cruz, somos enviados a extender el reinado del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque es el que motiva la ofrenda de Jesús, ¿sí? Entonces, que el Espíritu reina quiere decir que todos entramos en esta sintonía de participar de la ofrenda de Jesús. ¿Y esto a qué nos lleva? A construir la iglesia como pueblo sacerdotal, como esa comunidad de hermanos que ofrecen su vida al modo de Jesús, que también buscan que se generen estos procesos de santidad, es decir, estos caminos de respuesta a la vocación bautismal, y que esto no puede estar al margen de el compromiso de solidaridad. Esto también se expresa ahí, en la atención a los más necesitados, y necesitados de todo tipo, ¿no? Desde el que tiene la necesidad básica material, al que necesita de afecto, al que necesita ser entendido, ser acogido. Entonces, nos toca esto, ¿verdad? Extender el reinado del Espíritu Santo. El grande peligro a veces es que en mi comunidad, en mi grupo, estamos bien, nos sentimos a gusto entre nosotros y con eso basta, ¿no? Esto que vivimos como don de Dios, como bendición, como un regalo, lo compartimos con los demás. ¿Sí? Es lo que ha hecho la iglesia siempre. Los apóstoles, una vez que reciben la fuerza del Espíritu Santo, se lanzan a la misión, incluso en las situaciones más adversas, incluso en la persecución que se desata después del martirio de Esteban, el diácono. Los que se van anunciando al Señor, no se van a escondidas, no se van
en silencio, sino compartiendo este testimonio. Entonces, esa es también nuestra invitación como iglesia. Y es lo que nos recuerda también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. La evangelización es tarea de la iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, el pueblo de Dios, todos nosotros. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en el pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Es decir, va más allá de lo que la institución logra hacer. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Nos impulsa, nos mueve a no quedarnos de brazos cruzados. Y por eso podemos decir que se trata en pocas palabras de contagiar a otros el amor de Cristo. Así como a veces compartimos que vimos una buena película, leímos un buen libro, empezamos a ver una serie que nos cautivó, comimos algo sabroso, compartimos esto que llena nuestra vida, que le da plenitud a nuestro corazón, que es el amor de Cristo. Entonces, eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Hacer y hacer. Contagiar a otros con el amor de Cristo. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante, los deberes de Estado, es decir, ¿qué me toca hacer? ¿Eres padre de familia? ¿Eres madre de familia? ¿Eres abuelo, abuela? ¿Estás solo? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué te toca hacer? ¿Sí? Como persona en lo ordinario de tu vida. ¿Sí? Eres hijo, eres padre, eres abuelo, eres parte de una comunidad, eres ciudadano, todos somos ciudadanos. Entonces, por eso los estatutos anteriores nos decían, los medios señalados, todos estos, deben ser una poderosa ayuda para realizar mejor los deberes del propio estado de vida. Como se suele decir, como laicos, como religiosos o sacerdotes. Abrazando con amor la cruz de cada día. Todo esto quiere ayudarnos a que, no a que añadamos solo cosas a nuestro hacer, a nuestro día a día, por así decirlo, sino a cómo vamos a ir haciendo esto que ya forma parte de nuestra vida. Te toca cuidar a lo mejor a papá o a mamá que ya son personas mayores y enfermas. ¿Cómo, verdad? No solamente el qué, ¿cómo? ¿Con cuál disposición? Ayudas con tus nietos, padrísimo. ¿Cómo? Estás en casa, ¿cómo? Vives con una enfermedad crónica, ¿cómo la decides vivir? Eres un profesionista, eres obrero, pero vas todos los días a tu trabajo y después regresas a casa. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso, todo esto quiere ayudarnos a realizar mejor los deberes del propio estado de vida. Y aquí nos podría servir esta enseñanza de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Actúa como si todo dependiera de ti, es decir, vamos a pulirnos, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Pero sabiendo que todo en realidad depende de Dios, es decir, lo dejamos en sus manos. No dejamos de ser protagonistas de la historia, pero sabemos que el gran protagonista es Él. Entonces hacemos lo que nos toca, pero también sabemos confiárselo y dejarlo en sus manos. ¿Sí? Y esto a final de cuentas, pues es optar un modo de vivir lo cotidiano. Nadie de nosotros decidió que hubiera una pandemia, pero sí pudimos decidir el modo de cómo vivirla. Esto por hablar de algo complicado y que ha tenido también sus tintes muy trágicos por todas las vidas que implicó, pero pongámoslo en algo sencillo. Nadie de nosotros decide que haya tráfico en la calle, ¿no? Y podemos vivirlo como la peor desgracia y frustración,
o coraje, o lo podemos vivir como la oportunidad para ejercitar nuestra paciencia, para ponernos a platicar con Dios. Entonces, ¿cómo queremos vivir lo cotidiano? ¿Sí? ¿Cómo queremos, de veras, llevar adelante lo que ya forma parte de nuestra vida? ¿Hasta aquí algo que no quede claro? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas no tienen? ¿No? ¿Comentarios? Ujú. Si no, pasamos entonces a la tareita. Porque, pues, dijimos que es un taller, ¿verdad? Sí, todo muy claro, gracias, Melanie. Entonces, la invitación es que, a lo mejor ahorita no nos va a dar tiempo, pero que ojalá también cada quien con su grupo puedan luego compartir algo de esto, ¿verdad? Como les decía, este material se les va a enviar, igual lo que el escrito donde están las referencias bibliográficas. Entiendo que también va a estar disponible la grabación, ¿verdad? Sí, padre. Porque se grabó la sesión, sí, también va a estar disponible la grabación. Entonces, que podamos identificar cada quien, por ejemplo, esos 2 o 3 de los puntos vistos que más te hayan llamado la atención, ¿verdad? Como de inicio. Porque a lo mejor alguno te pareció novedoso, algún otro, pues sí lo habías oído, pero a lo mejor ahorita ya te hizo pensar algo más y te lo estás apropiando, padrísimo, ¿verdad? Identificar primero 2 o 3 puntos, vimos 10, que más hayan llamado la atención, ¿sí? Luego, de todos estos 10 puntos, yo les invitaría a identificar a lo mejor 2 o 3 de estos medios para progresar en nuestro espíritu, es decir, para vivir nuestra espiritualidad de la cruz. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 que tú ya uses o vives más? ¿Sí? A lo mejor porque la formación que tienes de casa o de la parroquia, etcétera, ya te había llevado más, no sé, al estudio, a la oración, al apostolado. Muy bien. ¿Cuáles son los que más? O, por ejemplo, la vivencia de la liturgia, el amor a María, ¿sí? O el discernimiento, los que sean. Pero ¿cuáles son esos que tú sientes como más cercanos a ti? ¿Sí? Y luego del otro lado, ¿cuáles son esos 2 o 3 medios para vivir la espiritualidad de la cruz que vives menos o usas menos? ¿Sí? Tampoco se trata de que nos sintamos culpables, a lo mejor no los conocíamos, no hay problema, o no los entendemos todavía del todo, se puede profundizar, pero ¿por qué hacemos esto? Porque aquellos que ya usas más son tu puerta de entrada. Y no se trata de quitarlos o suplantarlos con los que vives menos, sino de irlos integrando. Entonces, vamos buscando cuál es la puerta de entrada más cercana para ti y cuál va a ser tu punto de llegada, alguno de estos 2 o 3 medios que vivas o uses menos, ¿sí? Entonces, esa es la intención, no es tanto de que tenemos que hacer un examen exhaustivo y el que no saque 6 reprueba, no, sino para ayudarnos en este caminito, vamos ubicando cuáles son esas puertas de entrada más cercanas para mí y cuáles van a ser mis puntos de llegada, es decir, aquellos que siento un poquito más lejos, ¿sí? Y por último, si te ayuda también, así como fuimos poniendo al final de cada uno de estos medios alguna frasecita que lo quería resumir como un lema, que tú hagas también el tuyo, a lo mejor integrando alguno de estos medios que más usas con alguno de los que menos y que pueda ser como tu lema, ¿verdad? Para, ir marcando tu camino como apóstol de la cruz, ¿sí? Por ejemplo, Andrea nos dice, mi lema
para actuar como apóstol de la cruz es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Muy bien, exactamente, porque si estamos viendo que lo que queremos es asimilar, gracias, André, en nosotros las virtudes de Jesús sacerdote, pues trato yo de ponerme en sus zapatos, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿él qué haría? Y para eso, ¿qué me sirve? Híjole, pues ya vimos en la oración, está la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, me sirve y es fundamental que yo esté en contacto con la Sagrada Escritura, que yo participe en la Eucaristía, que yo estudie también, no nomás que me lo imagine, sino ¿cómo le voy a dar contenido a esa imaginación? Pues así, ¿verdad? Entonces, eso, algún lema, una frase que te pueda recordar que tienes estos medios o que te impulse para seguir tu camino. ¿De acuerdo? Muy bien. Les decía que los libritos, digo, fue la edición anterior de los estatutos, es un librito naranja, no sé si se alcanza a ver bien, yo aquí veo medio oscuro todo, pero bueno, es de donde están sacados, que luego en la edición nueva, en la versión nueva de los estatutos, que es esta que creo que ustedes conocen, siguen presentes, solo exactamente los tiene también Melanie, siguen presentes esos medios, pero como digamos la estructura del documento cambió, se integraron en los diferentes capítulos. No quiere decir que se quitaron, sino se cambió el modo de estructurar el texto, entonces se les buscó un acomodo diferente, pero siguen estando y siguen siendo bien válidos para todos nosotros. Ya, a ver, perdón, aquí hay una pregunta. ¿Qué recomiendo para crecer en el discernimiento? Bueno, una guía también puede ser, y de hecho lo cité en uno de los textos, es este librito que se llama Oblación Sacerdotal de Cristo. Es muy chiquito, son como 120 páginas, del padre Luis Ruiz. Nos da una pista, nos habla de la cadena de amor, pero nada más enuncia las reglas. Nos va a decir sobre todo cómo funciona, ¿sí? Entonces ahí hay una pista importante para el discernimiento, ¿sí? Para nosotros también una pista muy importante va a ser eso, la cadena de amor. Otra cosa para el discernimiento, como les decía, están las reglas de San Ignacio, que es como digamos el texto más clásico, bueno, hay diferentes ediciones, y no sé si está traducido al inglés o al español un libro que se llama Discernimiento, ocasión o tentación, del padre Silvano Fausti. El original es en italiano, ¿sí? Perdón, me preguntaban que cómo se llama el libro. Lo repito, es Oblación Sacerdotal de Cristo. Y ahorita se los escribo. Preguntan también sobre el discernimiento. El silenciamiento es bueno para el discernimiento. Es vital, o sea, el silencio es uno de los pasos para el discernimiento. Sí, traemos demasiado ruido, y no solo afuera, adentro sobre todo, no se puede hacer discernimiento. De hecho, si quieren, luego podríamos hacer algún tallercito sobre de esto. Pero bueno, el punto para el discernimiento es también tener quien nos acompañe, ¿no? Es vital como poder tener un diálogo con alguien. Si no, puede ser una comunidad, a veces hay grupos de discernimiento, o pues lo que normalmente se le llamaba un director espiritual, ¿verdad? Que nos ayuda como a ir descubriendo cuál es el camino que el Señor por el que nos va llevando, ¿sí? Sirve también mucho registrar, escribir, ¿sí? A ver, ¿qué se movió en mí cuando viví esto? ¿Qué se movió en mí cuando decidí o estaba por decidir tal cosa? Y ahí es sentimientos, pero también pensamientos, porque normalmente hay que ubicar, a ver, ¿qué me dejó? Que es básicamente lo que hace San Ignacio.
¿Me dejó paz o me dejó intranquilidad? ¿Sí? Esto que estoy pensando o esto que me vino a la mente, ¿hacia dónde me lleva? ¿Me lleva a corresponder mejor al amor de Dios, a compartirlo más con mis hermanos o me encierra? ¿Sí? Entonces hay que ver siempre como de dónde viene, pero sobre todo a dónde me va a llevar. Lo que le llama Ignacio el derrotero, me lleva a asociarme más a la pasión de Cristo, a compartir su amor por la humanidad y su amor a Dios, o me va encerrando en mis ideas, aunque no sean necesariamente malos, pero no me abre hacia los demás. Entonces, eso como pistas muy generales del discernimiento, ¿sí? Pero también hay varios textos, pues, hay uno del padre Carlos Cabarrús, un jesuita, que se llama El banquete del reino, me parece. Hay uno también que no escribió directamente Henry Nouwen, pero amigos, discípulos suyos lo hacen como a partir de sus enseñanzas y creo que está bastante bien hecho, solo que ahorita no recuerdo el nombre preciso, se los busco y se los envío también el título. Está bien, padre. No sé si hubiera algo más, alguna otra pregunta o comentario. ¿Alguien más? Nadie. Todo muy claro, padre. Muchas gracias, Padre, todo muy claro, la verdad. No, pues muchas gracias a ustedes. Digo, la idea es eso, que les pueda servir, ¿verdad? Que les sea de ayuda, como les decía, ahorita yo le mando, ya sea a Karina y a Marta, la presentación y el texto, como les decía, para que puedan tenerlo, y de veras es de uso libre, pues lo que les sirva, con mucho gusto, ¿verdad? Y si en algo más les puedo ser de ayuda, con mucho gusto. También ahorita aquí nos ponían que si luego hacemos una charla de discernimiento, también con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y podemos irla viendo. Buena idea. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Buenas noches a todos. ¿Alguien más? Ya no, padre. Bueno, Pues muchas gracias, padre, por toda la información tan bella que nos ha dado. Ha estado muy claro. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Y pues tenemos pendiente el discernimiento, ¿verdad? sí, vemos para irlo agendando. Muy bien. Sí. Bien. Sí, en eso también luego hay algunos cursos o talleres. Los padres jesuitas manejan mucho esto. También hay un centro, el Centro Cruces, que es nuestro, está en la Ciudad de México, el Proyecto Cruces se llama, y ellos dan un taller de acompañamiento y discernimiento en línea. Entonces también, si gustan luego asomarse a la página, creo que está así como proyectocruces.com, ahí aparece. Entonces, y creo que está bastante bien hecho porque tiene también ahí alguna parte práctica. Proyecto Proyecto Cruces. Cruces.com. Sí, creo que sí es así, proyectocruces.com. Okay. Si no, igual les averiguo la dirección precisa. Está bien, padre, muchas gracias. El otro libro que mencionó es El banquete del reino. El banquete del reino del padre Carlos Cabarrús, digo, ese es un poquito más, ese es, digo, pues ya más amplio, porque sí trae mucho contenido, pero creo que este del padre Nouwen también puede ser muy útil porque además trae una parte de ejercicios cada capítulo, por ejemplo, para ir haciendo silencio, etcétera. Solo que ahorita no recuerdo el nombre exacto, entre hoy y mañana les envío el nombre también. Sí. Está Sí, bien. digo, el del padre Cabarrús es excelente, pero sí ya es más denso, pide más tiempo para irlo asimilando. Ok. Está bien, se lo encargamos entonces, padre. Claro que sí, con mucho gusto. Pues si ya no hay, pues no sé si alguien más quiere agregar algo.
No, Padre. Bueno, Nos da su bendición entonces. claro que sí, con muchísimo gusto. Pues te damos gracias, Padre bueno, por el don de la vida y el don de la vida compartida, porque nos llamas a seguir a tu Hijo Jesús, sacerdote y víctima. Gracias por el don de tu Espíritu que nos anima, que nos une, que nos envía